Ya verán. Voy a dar la clase. Lamentablemente el internet de aquí del instituto está así un poquito malo, entonces no hay cómo hacer nada ya con eso de ya. Les voy a dar yo la clase y si tienen alguna duda, algo que no entendieron, la pueden volver a revisar al momento que suba yo la clase al YouTube, ¿sí? Verán, lo que les decía es que este bimestre nos toca ver hablar sobre mutaciones genéticas, ¿ya? Y vamos a poder ver diferentes tipos de mutaciones genéticas que existen en el ADN, ¿ya? El bimestre anterior ya habíamos visto algunas mutaciones genéticas, sobre todo algunas mutaciones puntuales y mutaciones génicas, ¿sí? Ahora nos toca o nos corresponde ver algunas mutaciones genéticas estructurales de los cromosomas, ¿ya? Entonces, como introducción a estas mutaciones genéticas estructurales, tenemos que estas mutaciones son algún tipo de alteración en la estructura de los cromosomas, ¿ya? Que pueden o que involucran cambios, sea en la disposición de los genes, en la longitud de los cromosomas, en la orientación o secuencia del ADN o de los genes, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer estas mutaciones genéticas? Ya que dependiendo del cromosoma y dependiendo de la región que se encuentra la mutación, nos va a dar diferentes tipos de enfermedades o diferentes síndromes, ¿ya? Entonces, estas mutaciones genéticas estructurales tienen efectos importantes en la salud y en el desarrollo de los organismos, y comprenderlas es fundamental para avanzar en la investigación biomédica y la medicina personalizada. En cuanto a los tipos de mutaciones del ADN, les había, les había dicho que existen algunas mutaciones que pueden ser mutaciones puntuales o mutaciones por sustitución de bases, ¿ya? Mutaciones cromosómicas y mutaciones genómicas. Estas mutaciones puntuales ya las habíamos visto la vez anterior, lo que les fue más o menos en el examen, ¿no? Mutación por sustitución de bases, por inserción o deleción de bases nitrogenadas, por radiación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por formación de bases de pirimidinas y todo lo demás. Entonces, estas mutaciones puntuales son cambios o alteraciones que ocurren dentro de la secuencia del ADN y que ocurren en un único gen en particular, ¿ya? Y afectan a uno o unos pocos nucleótidos, como los habíamos visto. Estas mutaciones pueden tener lugar en diferentes mecanismos, como errores durante el proceso de replicación, por exposición a agentes mutagénicos, o como resultado de procesos de reparación del ADN defectuosos, ¿ya? Y ahora nos corresponde ver estas mutaciones cromosómicas, ¿ya? Dentro de las mutaciones cromosómicas tenemos dos tipos de mutaciones cromosómicas: mutaciones numéricas y mutaciones en la estructura dentro del cromosoma, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven aquí corresponde a las anomalías cromosómicas estructurales, ¿ya? En donde el cromosoma se ve deformado o se ve alterado, ¿ya? Entonces nos dice, las mutaciones cromosómicas alteran la estructura de un cromosoma y por lo tanto pueden afectar a más de un gen. Estas modificaciones cromosómicas se realizan de dos maneras. Este material cromosómico, el ADN, puede aumentar o disminuir de manera significativa dentro de un mismo cromosoma, como es el caso de las duplicaciones y el caso de las deleciones del ADN o de los cromosomas. O bien el material genético puede reorganizarse sin modificar la cantidad total de material genético, como es el caso de todas las demás alteraciones, ¿ya? Las inversiones, sustitución y translocación. Para esto debemos de entender un poquito cómo está organizado el material genético en, en los cromosomas. Y les voy a mostrar una imagen para que ustedes se den cuenta de esto de acá, ¿ya? Esperen un ratito, abro la imagen y listo.
Ah, ¿dónde están las imágenes? Está súper lento el internet, chicos. Esperen un ratito que se carguen las imágenes. Ya, disculpen que está súper mal el internet, ¿ya? A ver, ¿dónde está la imagen? Esta de aquí. Ya. ¿Me confirman, por favor, si es que logran ver la imagen? Sí, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Verán, la distribución del ADN en la célula, ya, cuando no está en proceso de replicación, es decir, cuando no está en la fase S, en donde ocurre la replicación, es, es en cromosomas, ¿ya? Es decir, este ADN que ustedes lo ven aquí así como que estuviera largote, así ya, cuando la célula no se está replicando, lo que hace es organizarse en cromosomas, ¿ya? Entonces, esta molécula de ADN o este ADN que es una doble cadena de bases nitrogenadas, ¿ya? Normalmente está enredada en unas proteínas que se llaman histonas, que son las que ustedes las ubican acá, ¿ya? Entonces, todo este material genético que está aquí, si ven aquí, es como que empiezan a enrollarse en cada histona, ¿ya? Ahora, estas histonas de aquí, que son cada una de estas de aquí, se organizan a manera de un conjunto de 8 histonas, ¿ya? Entonces tenemos una histona, 2 histonas, 3 histonas, 4 histonas, 5 histonas, 6 histonas, 7 y 8, la que está por atrás, ¿ya? Y el material genético da la vuelta en cada una de estas de aquí y se va enredando de esta manera, ¿ya? Se enreda de esta manera y pasa a la siguiente histona y se enreda nuevamente de esta manera y pasa a la siguiente y se enreda, ¿ya? Entonces, ya tenemos cómo está organizado más o menos, ¿cierto? ¿Ya? El ADN se enrieda en unas proteínas que se llaman histonas y la unión de 8 histonas forma algo que se denomina nucleosoma, ¿ya? Ahora este nucleosoma o estos nucleosomas de aquí están organizados de tal manera que van a tener como unos pliegues, es decir, se forman de esta manera así, ¿ya? Y estos pliegues de aquí van a estar en cada una de estas partes del cromosoma, es decir, van a estar distribuidos como de esta forma más o menos, ¿ya? Cuando, cuando todo el conjunto de estos nucleosomas forma esta parte de aquí, ¿ya? Decimos que ya se formó una cromátida, ¿ya? Eso de aquí se llama, déjenme ver si puedo poner en texto, sí. Eso de aquí se llama cromátida, ¿ya? Y la unión de dos cromátidas, esta con esta de acá, forman un cromosoma, ¿ya? ¿Sí se entiende o no se entiende? Más o menos. Ya, espero que hayan entendido al menos un poquito, ¿sí? Entonces, tenemos aquí
ya la formación de un cromosoma, ¿ya? ¿Alguien tal vez recuerda cuántos cromosomas hay en un ser humano? Hay 23 pares. 46. 23 pares. Ya, ¿Sí? ¿Dice bien? exactamente, ¿ya? Hay 46 cromosomas o 23 pares, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que toda esta información genética que aquí posiblemente esta parte sea ya un gen que está traduciendo para algún tipo de proteínas en el cuerpo, ¿ya? Este, toda esta información o todos estos genes están componiendo a un cromosoma, ¿ya? Entonces, si este cromosoma se llega a dañar en esta parte de acá, se llegan a alterar muchísimos genes que traducen para muchísimas proteínas, ¿ya? Y ese daño de ahí es lo que nos da los síndromes cromosomales, ¿ya? Como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, ¿ya? El Cri-du-Chat, y etcétera, 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 que ya los vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? ¿Quién se acuerda cuántos genes más o menos había en el ADN humano? Doc, disculpe, ¿no es lo que aporta la mujer y el hombre, el X, de XY y el XX? Sí, esos son los cromosomas sexuales, ¿ya? Son 22 autosomas y uno sexual, algo así. Son, Sí, son 22 cromosomas eh, que no están relacionados con el sexo y un par de cromosomas ligados con el sexo, ¿ya? Lo que decía Lourdes, creo que era, que el XX y el XY, que son el par de cromosomas número 23, que aportan las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, ¿ya? O que lo que nos identifica como hombres y mujeres, ¿ya? Bien, pero mi pregunta iba enfocada a cuántos genes se acuerdan ustedes que hay dentro de todos los cromosomas. Eso vimos la primera clase de la unidad anterior, si mal no recuerdo. Doc, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí bonito. Ya. ¿Cuántos genes hay en un ser humano? Más de 20.000 genes. Exactamente, ¿ya? Entre 25.000 26.000 genes. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en un solo cromosoma tenemos una infinidad de genes, en uno solo, ¿ya? Que pueden estar aquí, 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 ¿sí? Entonces, lo que les intento graficar o representar es que si se daña una región chiquitita, por más chiquitita que sea del cromosoma, como esta de aquí, ¿sí? Se ven intervenidos o se ven alterados muchísimos genes eh, en los seres humanos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos cómo está organizado el ADN, ¿no es cierto? Ahora vamos con las alteraciones ya cromosómicas en sí. Bien, una vez entonces que ya les dije eso, quiero que vean todas esas alteraciones estructurales cromosómicas, ¿ya? Tenemos una tablita en donde los dividen a las mutaciones cromosómicas estructurales y numéricas, en donde hay deleciones, inversiones, translocaciones, y aquí nos falta la sustitución, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es una deleción cromosómica? Una deleción cromosómica es una alteración del ADN en donde se pierde una porción de un cromosoma, ¿ya? Vamos aquí. Estos de aquí son los cromosomas, ¿ya? Aquí tenemos una cromátida, acá tenemos la otra, ¿ya? Si se dan cuenta, esta parte de aquí
Déjenme lo evidencio de otro color. Esta parte de aquí sufre una delesión, es decir, se pierde toda esta parte de acá, ¿ya? Y este cromosoma de aquí, perdón, que es el mismo cromosoma, ya queda un poquito más corto, ¿ya? Se perdió, toda esta región de aquí se perdió. Eso es la delesión, ¿ya? Entonces, delesión es la pérdida de una región de un cromosoma. Bien, ¿cuáles son las causas o mecanismos por el que se da esta delesión? Pueden ser causadas por errores en la recombinación cromosómica durante la meiosis o por daños en el ADN debido a radiación o sustancias químicas. ¿Sí? Y los efectos y las consecuencias de estas lesiones, pues, tienen un impacto dependiendo de la región cromosómica y dependiendo del cromosoma que se ve afectado, pudiendo ocasionar algunos trastornos genéticos, como es el caso del síndrome de Walsh-Hirschsprung o el síndrome de Cri-du-Chat. ¿Ya? El síndrome de Cri-du-Chat es uno de los síndromes, creo que más conocidos por de lesión, ¿ya? O también llamado síndrome de maullido de gato, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre entonces en las duplicaciones? Una alteración o una mutación por duplicación es en la que una región cromosómica se duplica y se presenta en exceso en el genoma. Vamos otra vez a la imagen. Tenemos este cromosoma que está aquí, ¿sí? Toda la información que está contenida en este sector de aquí del cromosoma, ya se duplica. Es decir, aparece dos veces en el mismo cromosoma. En esta región de aquí y en esta región de acá. ¿Sí? Esto de acá también es una alteración que se produce en errores en la recombinación cromosómica como resultado de la duplicación genética en el momento de la replicación, ¿ya? ¿Qué efectos y consecuencias pueden dar estas duplicaciones cromosómicas? Igualmente, dependiendo de la región y dependiendo del cromosoma que sufre la duplicación, nos da algunos síndromes, como es el caso del síndrome de Charcot o el síndrome de duplicación 15q. ¿Ya? La siguiente. Otro tipo de enfermedad, otro tipo de alteración genética, perdón, por inversión cromosómica. ¿Qué es? Son mutaciones en las que una región cromosómica se invierte, cambiando el orden de los genes dentro de esta región invertida. Puede ocurrir como resultado de roturas o recombinaciones erróneas entre los segmentos cromosómicos y nos da alteraciones genéticas que dependiendo de la cantidad de qué cantidad del cromosoma se invierte, puede darnos problemas en fertilidad y aborto espontáneo, ¿ya? Es decir, pueden ser incompatibles con la vida estas inversiones cromosómicas. ¿Cómo se ve? Así, ¿ya? Tenemos esta, perdón un ratito, tenemos esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿ya? Que debería de venir de esta manera, ¿sí? Se invierte. Esto que está acá pasa hacia arriba y esto que está acá arriba pasa hacia abajo, ¿ya? Eso es una inversión cromosómica. Bien. ¿Qué efectos nos da? Ya les dije, ¿no? Dependiendo de qué cantidad del material genético se invierta, puede darnos alteraciones de fertilidad o incluso abortos espontáneos, incluso puede ser incompatible con la vida. Luego tenemos otro síndrome que es un síndrome, perdón, una alteración que es la alteración por translocación cromosómica. Hace referencia a que es una alteración que puede ser causada por intercambios de material genético entre cromosomas no homólogos durante la recombinación cromosómica. ¿Qué quiere decir esto de aquí?
Ya. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que, que tenemos, tenemos este cromosoma de aquí, ¿ya? Y tenemos este cromosoma de acá, que son cromosomas homólogos, ¿ya? ¿Qué quiere decir homólogos? Son igualitos. Este de aquí es igualito a este de acá, ¿ya? O son complementarios, por así decirlo, ¿sí? Esto de aquí es un juego cromosómico, es decir, es el par 8 de cromosomas, ¿ya? Acuérdense que tenemos 23 pares, ¿sí? En el síndrome en las alteraciones por translocación, sucede que una región de un cromosoma, como por ejemplo, esta de aquí, esta partecita de aquí, ¿ya? Se rompe. En este par 8 se rompe. En este cromosoma se rompe. Y esta parte de aquí va y se inserta en otro par cromosómico. En el par cromosómico, por ejemplo, número 15. ¿Ya? Y se inserta en en esta parte de acá. ¿Ya? Eso es translocación. ¿Ya? Es la alteración de una región cromosómica de un par cromosómico que va y se inserta en otro juego cromosómico o en otro par cromosómico. ¿Ya? Y finalmente tenemos la sustitución, que la sustitución es igual. Es la alteración en una región del cromosoma que va y se va a pegar en el otro cromosoma homólogo, ¿ya? Es decir, aquí sí es dentro del mismo par cromosómico, ¿sí? Digamos, si este es de aquí es el par 8, la sustitución ocurre entre estos dos mismos cromosomas. Hay una alteración aquí que viene, se sustituye y se pega en esta parte de acá, ¿ya? Acuérdense, sustitución ocurre dentro del mismo par cromosoma. Translocación perdón, entre dos juegos cromosómicos distintos. ¿Ya? Bien. Estas translocaciones, por lo general, bueno, afectan a la expresión genética, llevan a problemas en el desarrollo y la función celular, ¿sí? Y algunas enfermedades asociadas a las translocaciones cromosómicas son el síndrome de translocación de Down y el síndrome de fase crítica de la leucemia mieloide crónica. Ya son algunos de los ejemplos que hay. Bien, entonces estas son todas las mutaciones estructurales de los cromosomas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las mutaciones numéricas, que son 3 y no son tan complicadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las mutaciones numéricas? Son tipo de anomalías congénitas que ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en las células del cuerpo que el número total. Es decir, si tenemos 23 pares de cromosomas, 48 cromosomas en total, en estas mutaciones numéricas pueden haber más de 46, perdón, cromosomas, 47, 48 o menos de 46 cromosomas, como 45, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las mutaciones numéricas tenemos por variación en el número de juegos cromosómicos, haploidía, en donde hay una disminución del número de los juegos cromosómicos, o la poliploidía, en donde hay un aumento en el número de juegos cromosómicos. ¿Qué quiere decir? Aquí se ven afectados todo el par de cromosomas, ¿ya? Si tenemos, si tenemos 23 cromosomas pares, ¿ya? En la haploidía normalmente hay la mitad de cromosomas, es decir, 23 cromosomas únicamente, ¿ya? Y no los 23 pares.
o la poliploidía, en donde hay el aumento de todo el juego cromosómico, ¿sí? Entonces, en vez de tener 23 pares cromosómicos, tenemos 24, ¿ya? Y la otra que tenemos, la otra mutación genética es la variación en el número de los cromosomas, ¿sí? Y en este caso tenemos la neuploidía, en donde no hay un número exacto de juegos cromosómicos básicos y se produce una pérdida o ganancia de uno, dos, tres o más cromosomas, ¿ya? En este caso son alteraciones de un solo cromosoma, no de todo el juego, ¿ya? De uno solo, donde pueden haber tanto ganancias como pérdidas, ¿ya? Entonces, aquí sí pueden haber 37 cromosomas, perdón, 47 cromosomas, 45, 46, 45 cromosomas, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Claro o no claro? ¿Puede repetir esa partita? Ya. Verán, las mutaciones cromosómicas numéricas se dividen en alteraciones cromosómicas que afectan al número de juegos cromosómicos, es decir, a los dos pares de cromosomas, ¿ya? A este par de cromosomas, ¿sí? Y tenemos haploidía, donde hay una disminución del número de juegos cromosómicos, en donde en vez de tener 23 pares de cromosomas, tenemos únicamente 23 cromosomas, ¿ya? Y la poliploidía, donde hay un aumento en el número de juegos cromosómicos. Es decir, en vez de tener 23 pares de cromosomas, tenemos 24 pares de cromosomas, ¿ya? Se aumenta todo este par de aquí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la neuploidía? Que en la neuploidía únicamente se afecta un cromosoma, ¿ya? No todo el juego, sino uno solo, ¿ya? Entonces, este puede ser por pérdidas o ganancias de los cromosomas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿ya? El síndrome de Down es eh, una trisomía cromosómica, ¿sí? Espérenme un ratito, ya. Es decir, tenemos un cromosoma, otro cromosoma, ¿sí? Y en el síndrome de Down, perdón, hay otro cromosoma más, ¿ya? Esto de aquí es una trisomía. Si se dan cuenta, se afecta porque aumenta únicamente un cromosoma y no aumenta todo el par de los cromosomas, ¿ya? ¿Claros o no están tan claros? Ya, verán. Entonces, esas son las anomalías tanto numéricas como estructurales de los cromosomas, ¿ya? El día de mañana vamos a hacer un trabajo en clase sobre los síndromes que pueden producirse por cada una de las alteraciones cromosómicas, ¿ya? El día de mañana, si tienen alguna pregunta, me la hacen en cuanto a esta clase. Eh, y también vamos a entrar a ver otros temas como, por ejemplo, las alteraciones autosómicas o alteraciones ligadas a los cromosomas sexuales, ¿ya? Entonces, como para que entiendan mucho mejor y se les facilite lo que mañana vamos a ver, por favor vengan estudiando términos como qué es autosómico, qué es ligado al cromosoma X, ¿ya? Qué es dominante, qué es recesivo, ¿sí? Qué es codominante, etcétera, etcétera, ¿ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios de las leyes de Mendel eh, para ver cómo es que se producen las alteraciones o las expresiones, perdón,
fenotípicas de las características genéticas, ¿ya? Entonces, vénganse estudiando también qué es genotipo, qué es fenotipo, etcétera, etcétera. ¿Claros o no claros? Sí, doc. Ya. Entonces, chicos, por hoy vamos a quedar ahí. Yo les voy a subir la clase en este momento para que puedan revisarla. Y si tienen alguna duda, pues el día de mañana la resolvemos en clase. ¿Ya? Listos, chicos. Entonces me despido. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Doc. Gracias, doc.